vamos a trabajar con las biomoléculas. ¿Estas serán orgánicas o inorgánicas? Cuando hablo de agua y sales minerales, ¿orgánicas o serán inorgánicas? Si voy a hablarles sobre el agua y las sales minerales. ¿A qué tipo de biomoléculas me refiero? Inorgánicas, muy bien. Entonces vamos a trabajar con las biomoléculas inorgánicas. ¿Se ven las diapositivas? Ok, entonces comencemos. Entonces quedamos en que las inorgánicas no presentan en su estructura cadenas carbonadas. La principal de ellas va a ser el agua. El agua presenta un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, como ven aquí en la imagen, 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es la sustancia más importante y abundante en los seres vivos, ya que representa del 70 al 90% del peso corporal. Entonces, claro, este porcentaje va a variar de acuerdo al organismo. Cuando hablamos de un 70-90% nos referimos más que todo al hombre, pero esto va a variar de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en la medusa, su composición es de un 95% de agua. En el pino, que es una planta, tenemos que su composición es un 47%. En el hombre, 70%. En las semillas de cereal, 20%. En la lombriz de tierra, un 83%. Entonces esto va a variar de acuerdo al organismo de estudio. La vida en la tierra depende de sus propiedades. ¿Por qué dependerá la vida en la tierra de sus propiedades? ¿Por qué dependerá? ¿Por qué depende la vida en la tierra de sus propiedades? Alguien que me diga, ¿por qué depende? Las propiedades físico-químicas del agua son importantes para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Aquí me dicen, porque si no hay agua no hay vida. Porque a través del agua se hacen bastantes procesos químicos. Como por ejemplo, ¿qué procesos químicos? En el caso de las plantas, en el proceso de fotosíntesis se requiere de una molécula de agua para que comience este proceso. Se requiere de un fotón de luz y de una molécula de agua para que se inicie el proceso. Además que por medio del agua también se aportan los nutrientes necesarios. Esta se va a absorber por las raíces, por ejemplo, en el caso de las plantas. En los casos de los animales acuáticos, ¿qué harían sin el agua? ¿Cómo sobreviven? Tenemos que el agua puede ser libre o ligada a otras moléculas. El agua puede ser libre o ligada a otras moléculas. Por ejemplo, aquí está ligada al cloro, aquí está ligada al sodio. Entonces, esa es la importancia del agua. Porque sin el agua, los seres vivos no se pudiesen desarrollar porque dependen de sus propiedades físico-químicas. Exacto, todo es un ecosistema. Un ser vivo no puede ser visto como una unidad. ¿Por qué? Porque un ser vivo va a necesitar de lo que esté a su alrededor para poderse desarrollar. Por eso en la biología, por ejemplo, a veces yo pregunto, ¿qué estudia la biología? Y me dicen la vida, los seres vivos. Pero no es solamente la vida, no es solamente estudiar al ser vivo. Estudia al ser vivo y todo lo que lo rodea, o sea, su relación con el entorno, porque él va a depender de su entorno. Todos los factores bióticos van a depender de los factores abióticos. Vamos con las propiedades del agua. El agua presenta ciertas características. En primer lugar tenemos la polaridad, que es la distribución irregular de la densidad electrónica del agua. Recordemos que todos los elementos tienen su carga
eléctrica o su carga iónica que va a representar un potencial eléctrico. El oxígeno posee carga parcial negativa y el hidrógeno posee carga parcial positiva. Eso es lo que permite la polaridad del agua, que el oxígeno tiene una carga negativa y el hidrógeno tiene una carga positiva. Entonces dicen que los polos iguales se repelen y los polos diferentes se atraen. Entonces, por ejemplo, si yo voy a unir el agua a una sustancia que está cargada positivamente, ¿por qué lado se va a adherir el agua a esa otra sustancia? Si yo tengo una sustancia, un elemento que tiene una carga negativa, ¿por qué lado del agua se va a adherir a esa otra molécula? Tengo una carga negativa, quiero que el agua se me adhiera. ¿Se va a adherir por dónde? ¿Por el oxígeno o se va a adherir por el hidrógeno? ¿Se va a adherir por el oxígeno o se va a adherir por el hidrógeno? Yo tengo una sustancia negativa, un elemento negativo. Se va a adherir por el hidrógeno porque tiene carga parcial positiva. Al contrario, si mi otro elemento fuese de carga positiva, entonces se va a adherir por el oxígeno que tiene carga negativa. La cohesión o fuerza de cohesión es la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Existen las fuerzas cohesivas fuertes y el agua tiene la habilidad para formar puentes. Esta cohesión o estas fuerzas de cohesión tienen la habilidad para formar puentes de hidrógeno. Entonces, si ustedes colocan una gota de agua y colocan otra gota de agua cercana, ellas siempre se van a atraer. Eso es la fuerza de cohesión, porque es una molécula de su mismo tipo. Cosa que pasa al contrario con el aceite, porque como no es una molécula de su mismo tipo, no va a existir esa fuerza de cohesión. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. Tienen fuerzas de adhesión fuertes, tanto positivas como negativas. Por eso el agua es solvente para algunas, aunque es el solvente universal, es solvente para algunas cosas, para algunas sustancias y para otras no. Aquí tenemos una representación de lo que es la adhesión y la cohesión. Entonces, la adhesión es cuando se adhiere o se atrae hacia moléculas diferentes y la cohesión hacia la misma molécula. Tenemos la tensión superficial. En la tensión superficial, la superficie se comporta como si existiera una membrana a tensión. Es mayor debido a que las fuerzas de atracción se deben a enlaces de hidrógeno. Esto es lo que pasa siempre cuando se habla de tensión superficial aparece esta imagen, la del mosquito zancudo posado sobre el agua. ¿Qué pasa? Esa fuerza que existe entre las moléculas de agua van a formar como una pequeña película en la superficie, como si fuera una capa. Y entonces esto es lo que va a permitir que algunos seres vivos o algún tipo de sustancia se mantenga por encima de esa capa sin hundirse en el agua. Claro, debe ser de peso pequeño. En este caso, un insecto es de peso pequeño. Ya si es algo con mayor peso, se va a hundir, no se va a mantener en la superficie. Vamos con la importancia del agua. Como les mencionaba, el agua es un solvente universal. ¿Qué quiere decir que sea un solvente universal? ¿Qué quiere decir que sea un solvente universal? Cuando decimos que el agua es un solvente universal, ¿a qué nos referimos?
Exacto, solvente que disuelve o disolvente. Pero ¿qué quiere decir? Que es universal, solvente universal. Sí, que disuelve todo, o casi todo. El agua es el solvente universal porque es capaz de disolver todo o casi todo. Todas las sustancias pueden ser, todos los solutos pueden ser disueltos en agua. Es considerada el solvente universal. Se encarga del transporte de nutrientes y productos de desecho. En el caso de nosotros, como les mencionaba anteriormente, estamos formados por aproximadamente un 70% de agua, entonces todas las sustancias que circulan en nuestro organismo es gracias al transporte de esa agua, unida a otro tipo de sustancias, a otro tipo de átomos, pero siempre está presente. Por ejemplo, en el sistema digestivo, todo ese paso del alimento por todo el sistema digestivo implica también un transporte de agua. Cuando existe la formación de la orina, allí también va el agua. Entonces, el agua está presente en todo el transporte de nutrientes y productos de desechos dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, la circulación sanguínea. De hecho, las células, el citoplasma está formado ¿por qué? Por fluidos. El citoplasma es un fluido y ese fluido en un 90% es agua. Se encarga de la distribución de calor. Cuando hablamos de la distribución de calor, ahí hablamos de que participa en el proceso de autorregulación, participa en el proceso de homeostasis. Homeostasis es cuando se trata de mantener el equilibrio de todas las constantes de nuestro organismo. El agua participa en esa regulación térmica de todos los organismos. Interviene en todas las reacciones químicas. Recordemos que casi todas las reacciones químicas al final dan como producto agua. Parte de su producto va a ser agua. Casi todo es más agua. Humedece las membranas, es decir, que tiene una función de lubricante para el organismo. Humedece todas las membranas. En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿qué humedece? Los ojos, a través de las lágrimas, toda la membrana mucosa está formada por agua también. Los ojos, la boca. Actúa como lubricante, por ejemplo, en todas nuestras articulaciones también vamos a tener un líquido lubricante, eso está formado por agua. Recordemos que nuestras articulaciones, digamos que son como las bisagras de nosotros, son como unas bisagras, y eso necesita tener un lubricante. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el líquido sinovial, ese está formado por agua. Por aquí me mencionan el colágeno también. Todos los fluidos de nuestro cuerpo, en un cierto porcentaje, ya sea pequeño o grande, va a ser agua. Todos los fluidos de nuestro cuerpo. Vamos ahora con lo que son las sales minerales. Las sales minerales son fundamentalmente iónicas. Cuando hablamos de iónicas, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que son iónicos, ¿a qué nos referimos? A que tienen una carga eléctrica, que tienen un potencial, generan un potencial eléctrico. Iónico puede ser positivo o negativo, puede ser un catión o puede ser un anión. Estas sales minerales resultan de la combinación de cationes y aniones. En la célula la podemos encontrar en forma de cloruros, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Y aquí tenemos algunas de los minerales o sales minerales que podemos encontrar dentro del organismo. Tenemos el calcio, el magnesio,
hierro, sodio, zinc y el fósforo. Esos son algunos o los más esenciales que encontramos en nuestro cuerpo. Y aquí tenemos las sales clasificadas en aniones y cationes. Aniones cuando tienen carga negativa, cationes cuando tienen carga positiva. Son las sales minerales solubles que se encuentran disociadas en iones. Tenemos cloro, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama este que está aquí? ¿Estos son qué? ¿Cómo se llama? Vamos a ver si se acuerdan de química. ¿Cómo se llama? Polonio no. Polonio si tuviera la O minúscula. ¿Ácido qué? ¿Cómo se llama? Es el grupo fosfato. ¿Ácido qué? A ver, ¿quién me dice? Este es el ácido qué. Si este es el grupo fosfato, este es el ácido qué. Ya se les olvidó, los voy a dejar de tareita por ahí. Este que está aquí. Por aquí me dicen ácido fosforoso. ¿Será fosforoso o fosfórico? ¿Será fosforoso o fosfórico? Ariana me dice que es ácido fosforoso. ¿Alguien dice lo contrario? Este que está aquí, se los voy a dejar de tarea en Cubicol. Esta imagen se las voy a mandar por Cubicol y se las voy a dejar de tarea. Que me nombren todos los aniones que están aquí. Los cationes, a ver, esta sí está más fácil. Sodio, ¿qué más? Calcio, magnesio, hierro. Otra vez hierro. Entonces, si este tiene 2 y este tiene 3, cuando yo lo formule con algo, ¿va a quedar en oso o en ico? Este va a quedar en oso porque es menor y este va a quedar en ico. Y tenemos aquí, exacto, ico el mayor sería el que tiene el 3, oso el menor, el que tiene el 2. Y esto sería potasio. Esto se los voy a dejar de tarea. Ya se les olvidó. Vamos con la importancia y las funciones de las sales minerales. La primera, provee a la célula de iones. Al proveerla a la célula de iones va a permitir el equilibrio de la célula, el equilibrio de su bomba sodio-potasio, el equilibrio de su potencial de acción. Permite el equilibrio osmótico y ácido-base de la célula. Cuando hablamos del equilibrio osmótico, nos referimos al equilibrio de los fluidos de la célula. Todos los fluidos, hablamos de agua también en este caso. Y el equilibrio ácido-base porque va a mantener constante la cantidad de ácidos, de sustancias ácidas o sustancias básicas que necesite la célula. Si hay un desequilibrio, la misma célula se va a encargar. Por ejemplo, si hay mucho ácido dentro de la célula, ¿qué va a hacer la membrana celular? Va a permitir el paso de bases para que ocurra un equilibrio dentro de la célula. Van a entrar, si hay mucho ácido dentro de la célula, van a entrar bases y van a salir ácidos. Mantiene la permeabilidad celular y capilar. Recordemos que la membrana celular es la que permite el paso de sustancias. Ella es quien decide quién entra y quién sale. Todo de acuerdo a los requerimientos del medio intracelular. Entonces aquí tenemos una membrana celular
donde me menciona lo que es el transporte pasivo y el transporte activo. Esto se refiere a la entrada y salida de sustancias. Va a entrar a la célula todo lo que ella necesite, y esto va a ser permitido solo por los canales iónicos, que serían proteínas que se encuentran a través de la membrana, o sea, se encuentran adheridas a la membrana y ellas van a actuar como un canal. A través de ellas van a pasar la sustancia. Puede ser por transporte pasivo, como por ejemplo difusión simple, que no necesita de ningún canal transportador, de ninguna proteína, y difusión facilitada, cuando hay una proteína que actúa como receptora para ese tipo de molécula y permite su paso, actúa como un canal. Y tenemos el transporte activo, que va de acuerdo a un gradiente de concentración. Si la concentración en el medio intracelular es baja y afuera es alta, entonces esas sustancias se van a dirigir hacia el centro de la célula, ya que la célula las requiere. Otra función es la constitución de hormonas, enzimas y fermentos. Es decir, que todas estas sustancias, estas sales minerales, van a actuar en la composición de hormonas de tipo proteicas principalmente. Enzimas, bueno, casi todas las hormonas son de tipo proteica. Enzimas y fermentos. Permite el intercambio de agua y mantiene el volumen del citoplasma. Como ya hemos mencionado varias veces, el citoplasma de la célula es un ambiente totalmente líquido, compuesto por los organelos y compuesto por sales minerales, que serían los aniones y cationes que se encuentran dentro de la célula. Y en el caso de la estructura, de la parte estructural de los seres vivos, pueden conformar el esqueleto o el citoesqueleto de los seres vivos. En el caso de los insectos, forman el exoesqueleto, el citoesqueleto también en otras especies de animales, y en el caso de nosotros, el esqueleto, como por ejemplo el calcio, que participa en la formación del hueso. El magnesio también contribuye a los procesos del sistema óseo. Tenemos aquí todo lo que son los microtúbulos o microfilamentos que se encuentran en el citoplasma, que son los que mantienen en orden a los organelos. Es decir, estos microfilamentos son los que le dan la estructura a los organelos, los mantienen allí dentro del citoplasma. Entonces, todos estos microfilamentos, estos que están aquí, microtúbulos, están conformados por sales minerales, y ellos sirven de sostén a todos esos organelos. Vamos a mencionar algunas principales fuentes de las sales minerales, o donde podemos encontrar estas sales minerales. Por ejemplo, el calcio lo podemos encontrar en la leche, en todo lo que son lácteos, algunas semillas y en las espinacas. Hay personas que tienen la idea de que solamente la leche les aporta calcio, y no es así. De hecho, en las espinacas pueden encontrar más cantidad de calcio que en la leche. En el plátano vamos a encontrar potasio. El calcio lo va a encontrar en lo que son los lácteos, pero la espinaca aporta mayor cantidad de calcio que la leche. Tenemos aquí el fósforo. El fósforo lo podemos encontrar también en lácteos, en las carnes, huevos y en los pescados. Allí podemos encontrar el fósforo. El hierro. El hierro lo podemos encontrar en las carnes rojas. El hígado aporta bastante cantidad de hierro. En las pasas, en los huevos, y dentro de los vegetales lo podemos encontrar en el berro, por ejemplo, tiene bastante cantidad de hierro. No sé si conocen el berro, ese vegetal aporta bastante cantidad de hierro.
Tenemos nuevamente el fósforo, los pescados. El yodo. El yodo lo podemos encontrar en los frutos del mar. Así se le conoce también. Todo lo que son los crustáceos, moluscos, en las algas y en el atún también podemos encontrar yodo. En el atún también podemos encontrar el fósforo. En el atún encontramos yodo y fósforo. El zinc. El zinc lo podemos encontrar en los frutos secos. Todo lo que son frutos secos, semilla de girasol, semilla de zapallo, nueces, almendras, en todos los frutos, en el maní. Allí vamos a encontrar un gran aporte de zinc. En los cereales también encontramos zinc. Luego tenemos el magnesio. Magnesio lo podemos encontrar en menor proporción. El plátano aporta más potasio, pero también podemos encontrar magnesio, pero en menor proporción. En las carnes, en los tomates, en la carne roja, aquí no sé cómo le llaman ustedes a esto, yo lo llamo guisantes, en la lechuga, en los huevos, en los quesos. Entonces, allí vamos a encontrar todo lo que es el magnesio. Y tenemos el potasio, que lo podemos encontrar en la mayoría de las frutas, principalmente en el plátano, en las uvas y en las manzanas. Allí nos podemos encontrar con lo que es el potasio. Entonces, estos son algunos de los alimentos que nos pueden aportar esas sales minerales que son indispensables para el desarrollo de los seres vivos. Estas son de las principales que necesitamos. Por ejemplo, el sodio que es uno de los indispensables. Recordemos que la célula trabaja con la bomba sodio-potasio. Algo que nos puede aportar sodio, y pueden verificar en internet que lo recomiendan mucho, es consumir al menos un vasito de bicarbonato de sodio. En las mañanas se toman su vasito de bicarbonato de sodio, una cucharadita de bicarbonato de sodio disuelto en agua. Y eso es bueno para nuestro organismo, consumir bicarbonato de sodio. No, solo una cucharadita. Con esto terminaríamos lo que es agua y sales minerales. Todavía nos están faltando los carbohidratos, otros, como por ejemplo los lípidos. Eso lo vamos a ir viendo por partes. Por ejemplo, en la próxima clase trabajamos con carbohidratos y lípidos, hasta donde nos alcance el tiempo. Entonces, con esto terminaríamos el tema de hoy. Ya son las 11 de la mañana. Nos vemos en la próxima clase.